Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a José María Cardesín, al equipo Vices, al público que está aquí, a los compañeros que han hecho presentaciones maravillosas y también a la gente del archivo que ha facilitado la posibilidad de investigar. Yo hace años intenté entrar en la Biblioteca Pública de Évora y no se podía. Había personas que lo dificultaban. Hoy en día eso está abierto, sois más que bienvenidos cuando queráis investigar casos portugueses porque está el servicio funcionando de una forma ejemplar. Bien, yo no tengo cerrado, ni muchísimo menos, la propuesta de Cardesín, maravillosa, me ha hecho adentrarme muchísimo más. Tengo muchos temas que ni yo misma sé resolver, no tengo nada claro. Os voy a mostrar algunas visiones que ya hay de los casos portugueses y mis visiones. Bien, el título empieza con vándalos modernos. ¿Por qué? Porque es un término que vi en Antonio de Pereira que presenta una clara contradicción. O eres moderno o es vándalo, esa idea del godo del norte que vino en la Edad Media. Entonces, si son modernos, ¿cuáles son los antiguos? Estamos encontrando arrastres, insultos. La misma realidad que estamos viendo en España aparece en Portugal, retratada casi con las mismas palabras. Si ese levantamiento es de antiguo régimen, ¿cuál es el nuevo? O sea, ¿qué nombre damos a los que ahora están arrastrando a sus propios paisanos? Los términos que encuentro están más asociados a crímenes horrorosos en los que podemos hablar de que esto es un eufemismo. Si le cortan la cabeza, ¿por qué no hablan con los términos que a lo mejor definirían y se asociarían más a la Revolución Francesa, que es moderna, porque les han cortado la cabeza? Pero sin embargo no, sin embargo, crímenes horrorosos, atrocidades, y los vándalos modernos son los franceses, no lo que se hace aquí en Portugal. Entonces, yo estoy intentando ver cuáles son las lógicas de funcionamiento, de arrastre, de ataque, de entender lo que está pasando en la sociedad para actuar en relación a una comunidad. Bien, estoy tratando el caso de Portugal, pues resumo, para quien no lo recuerde, que Napoleón decide invadir Portugal para hacer el bloqueo continental a Inglaterra. Por esto hacen el Tratado de Fontainebleau y van entrando en Portugal. Y ahora veremos las oleadas de manera muy breve. En resumen, si Portugal fuera el perfil de una cara en la que cerca de Oporto tuviéramos el ojo, pues donde estuviera la mejilla es el Alentejo. Es una extensión muy amplia, con pocos árboles, hay mucha pobreza. ¿Esto explica los levantamientos? No, antes eran en Oporto. Hay levantamientos en todos los sitios, hay arrastres en todos los sitios. Las condiciones económicas no encuentro yo que me den ninguna diferencia. En resumen, recordamos que el rey de Portugal se va a Brasil cuando llegan los franceses. Hay un vacío de poder y entonces se van a aceptar las autoridades francesas. Y en un tercer momento los pueblos en Portugal se levantan, organizando juntas que Antoni Moliner Prada estudió como, digamos, siguiendo a Vicente Cardoso, el poder de la oclocracia, de estos pequeños poderes, de estas juntas que cada cual hace un poco lo que quiere, se otorgan un poder. El estudio de Moliner, ya fallecido lamentablemente, brillante, luego ha sido reproducido, por cierto, sin citar. ¿Por qué? Porque el caso que yo he podido consultar siguiendo el artículo de Moliner está en la Biblioteca Pública de Évora, que hoy en día ya se puede consultar, y los que han publicado sobre ella es de Brasil. Hay una copia en Brasil. Y, en resumen, ya os avanzo que en el caso del Alentejo se va a actuar en completa conexión con las juntas de Sevilla y de Extremadura. Y por ahí hay una versión de que fueron obligados a colaborar con ellos,
pero luego hay muchas otras versiones que dicen, no, no, menos mal que los españoles nos ayudaron. Aquí yo encuentro esa primera, estar de espaldas España y Portugal, porque muy pocas veces cuando he visto el caso español, estudios maravillosos, de los que se hicieron con el Bicentenario, muy pocas veces se habla de esta conexión constante. Es que llegan las noticias, la muerte del general Solano llega directamente a Portugal, este asesinato famoso en Cádiz. Hay esa conexión geográfica que vemos que no está limitada por países. En realidad, o sea, está limitada por vecinos que se encuentran y que tienen más conexión con Sevilla y Extremadura que con Madrid. Llegan las noticias de Madrid, pero lo que importa es lo que se ha hecho en Sevilla y Extremadura. Aquí está esta zona de Évora. En resumen, son 3 invasiones las napoleónicas, en la que yo me he centrado un poquito más, como vamos a ver, es en la primera, que es de entre 1807 al 8, con los levantamientos de verano, digamos, julio y agosto, con Junot. Después hay esta primera invasión, está unida, está el ejército francés y español, están unidos 40.000 hombres de caballería e infantería, pero muchos empiezan a desertar, empiezan a levantarse contra los propios franceses, muchos de los españoles, y esto provoca que los portugueses también se empiecen a unir al levantamiento. ¿Por qué? Lo veremos ahora, porque había medidas represivas, fiscales, iban abasteciéndose sobre el terreno, llegaban al monasterio y decían, usted, hermana, o me da ahora mismo 12.000 onzas de pan para mis ejércitos o le saqueo todo. Y entonces, pues, van dando todo. Y son medidas represivas, al que no colabore se le castiga. Y ya se empieza a ver asesinatos de hombres que, comentabais el otro día, ayer, la espingarda, pues hay algunos hombres que, por ejemplo, por matar a 3 franceses con su cayado, o sea, con un bastón de campo, pues es fusilado, o sea, porque se acepta, como digo, el poder francés. Segunda invasión en 1809, entre marzo y mayo, y perdonad que se ha cortado el PowerPoint, yo por lo menos lo veo cortado, y la siguiente en 1810. Hay varias teorías que me interesa resaltar porque te condicionan, te van a condicionar la lectura. Hay la de Vasco Pulido Valente, habla del pueblo en armas, si quieres saber quién es ese pueblo, pero le da un protagonismo muy grande. Son zapateros, pescadores, asalariados rurales, trabajadores de servicios, algún comerciante pobre o ínfimo, encargado público, y dice, y a veces aparece por ahí algún noble y algún bacarel perdido. Yo luego encuentro muchos más. Pero esto probablemente era esa época en la que, desde una perspectiva de la caída del salazarismo, se intentaba recuperar a ese pueblo que se había intentado silenciar. Y hay versiones como estas que, pues dice, estaba Moretti, que es el que viene a ayudar a Évora, estaba Moretti, como si fuera espontáneamente, pasaba al lado por casualidad y pues viene a decir que va a ayudar a Évora. No. Lo que yo encuentro por otro lado es, y en diversas fuentes, que el Alentejo está perfectamente coordinado con España, como decía antes, con las juntas de Sevilla y de Extremadura. Uno de los estudios más interesantes que yo encuentro en la línea que nos puede interesar, pero que se centra muy poquito en el arrastre, es Teresa Fonseca, porque analiza los oficios. ¿Por qué? Porque es que, casualmente, entre comillas, hay muchos desembargadores, jueces de fuera, jueces de fuera, que ahora veremos un poquito lo que son atacados. Que esto fue lo que me hizo ver a mí, están atacando al oficio. Si bien ella se centra, y muy bien, en mostrar cómo esto es un oficio nuevo que tiene que controlar a la gente que está estableciendo sus antiguas oligarquías, etc., y ellos van a impartir justicia. Es como un oficio del liberalismo. El juez de fuera es juez de fuera, tiene que venir de otro lugar para ser completamente imparcial y ver lo que pasa, con justicia. Y ella dice, lo ejercieron hasta tal punto que sigue su carrera posteriormente, y dice, muchos de los que ejercieron este papel de desembargador y juez de fuera, en la Guerra de la Independencia, sean arrastrados o no, luego lo vuelven a ejercer. O sea, se centra mucho en el papel de estos nuevos oficios, pero
esto me hace ver a mí, como yo misma me cerré los ojos, hay muchos desembargadores jueus de fora. Pero le digo, no, lo que pasa es que las personas que están haciendo los relatos se están centrando mucho en esa atención hacia esta nueva clase social, porque luego cuando ves fuentes dicen, se mató, se arrastró primero a las élites, pero luego a todo el pueblo. O sea, que ahí queda muchísima investigación por hacer. Tengarriña es ejemplar, solo es la primera línea suya, el resto es un corta-pega que me he equivocado, que luego veréis, y en resumen, él, influenciado por las teorías de Tilly y P. Thompson y compañía, hizo estudios de ver cuándo surge el pensamiento político y analiza los levantamientos que se van a dar de arrastres, como en Portugal, el Alentejo siempre un poquito más olvidado, analiza cómo esto es una mente prepolítica y que es el pueblo en armas que quiere hacer justicia social porque ya tiene esa conciencia de clase, diríamos. ¿Y yo? ¿Qué veo yo, aparte de lo que he ido filtrando ya? Pues en resumen, veo 5 casos en los cuales voy estudiando con detenimiento, pero aquí no lo hago, así os lo cuento. Veo el vocabulario que se utiliza, que es muy similar para definir los arrastres, siempre con eufemismo, siempre ocultando muchas cosas, y que empiezo a ver, aunque yo digo aquí que voy a ver 5 casos, pero tienen todos varios elementos comunes, tienen el oficio, tienen el cargo, o solamente son registrados aquellos jueces de fora, etcétera, o realmente es que ese cargo está molestando mucho y por eso se lo quitan de en medio con el arrastre. El oficio es hasta tal punto importante que en algunos casos, como el que tenéis ya en el resumen, que es Algarve, yo puse Alentejo, Vila de Alagoa, porque hay una zona antigua, y entonces, pero es un juez de fora que el pueblo estaba ya sospechando, siempre se sospecha. Y se le recomendó no aparecer en público porque era feriado, que días de ferias se organizaba enseguida un motín. Y dice, el elemento ya de que yo veo que hay un consenso en la población, hay que estar perfectamente integrado en la comunidad para ser arrastrado y no ser asesinado, como le sucede a este juez de fora, que ha acusado de afrancesado, que se puso el lazo rojo tarde. Dice que enseguida le arrastraron y que le llevaban, ojo, para ser juzgado y castigado oficialmente, judicialmente. Sin embargo, el pueblo lo que le hace es arrastrarle y le dan, dice, no hay afronta que no le hiciesen, improperio que no le cargasen, le dieron golpes y le arrastraron más de 1 legua, o sea, 1 hora, y para salvarle, sus colegas hacen una encenación, una escenificación de que le van a meter en un fuerte prisionero, y solo se le salva así, pero el pueblo reclama que dimita, y es solo cuando dimite, y entonces aquí veo la importancia del cargo. Esta figura del juez de fora, que está representando la igualdad, el control de la policía, de los terrenos, de la nueva igualdad frente a los excesos que podían tener algunos nobles. Vuelve a repetirse el tema del oficio, en otro caso del 24-25 de junio de 1808, que una vez más está ese clima de desconfianza, y yo ya me planteo, ¿es porque son mediadores? Es decir, el juez de fora es el cargo que cuando el rey se va, se continúa en el poder, y los franceses les toman más o menos de consultores, pero están haciendo mediadores porque tienen que hacer lo que digan los franceses y a la vez muchas veces convencen a los franceses, por favor, no nos asaltéis, no arraséis el pueblo, os damos lo que tengamos. Este tipo de mediación aparece en muchos casos. Están mediando. El pueblo a lo mejor no quiere que medie, que esta gente medie. Quieren directamente venganza, hacer que esa gente que les está robando deje de hacerlo. Estos dos, un proveedor, juez de fora, Francisco Furtado y Antonio Camisado, fueron a mediar con los franceses, y el pueblo, cuando les ve venir, ya les llama traidores, y a uno le dan una estocada y al otro la estocada, pero con tiempo para que muera, suficiente para insultos, escarnio. Y en estos dos casos ya se ve que aparece uno, Antonio de Brito, que
quiere matarles deliberadamente. Y entonces aquí yo empiezo a ver esa sospecha de son sotos contra Riquelmes, como decía el libro de Jaime Contreras en la Edad Moderna, de estas banderías que están sembradas desde generaciones. ¿Son riñas familiares? Pues parece ser que sí. Ojo, a estos individuos que asesinan y arrastran, después, más o menos entre 1809 y 11, se les restituye el honor, la fama, quedan ilibados de las penas a las que les sometió el pueblo, se les considera inocentes y que no fueron traidores. A casi todos, pero es que muchas veces a los asesinos también. A esos asesinos que van y que pegan la estocada por detrás a los jueces de fuera, también se les salva. Se les queda ilibada la fama y se les restituye su honor. Yo entiendo que entonces es que están interpretando que aquel que tenía la culpa era el enemigo máximo, era el francés. Y entonces los portugueses, por ser comunidad, se están salvando. Tiene que ir por ahí la interpretación, pienso. Y ya estoy en la parte que me va a llevar más a terminar, a las riñas personales que intuí por diversas menciones, pero luego he consultado cartas personales y he visto que efectivamente las había. En resumen, ¿cuáles son las lógicas para que yo entienda el arrastre hacia los jueces de fora, hacia estas figuras que están imponiendo el orden, como veremos ahora en algún ejemplo muy claro? Pues que hay unas redes sociales que ellos tienen de apoyo, si son suficientemente fuertes, les salvan, si no, el capital social de las personas, la influencia, el nepotismo de aquellas personas que venían del antiguo régimen es mucho más fuerte y acaba por conseguir que mueran. Hay el oficio del desembargador es de nuevo régimen, pero ojo, yo he visto cartas pidiendo el oficio de desembargador para mi hijo porque yo tengo mucho mérito, que yo tengo unas mercedes que merezco, y en vez de comprar el oficio, como la venalidad, la venta de oficios, para mi hijo quiero que se le dé por las mercedes que yo ya merezco. O sea, se está heredando, se está pidiendo. Hay un mérito clarísimo de los jueces de fora, de los desembargadores, pero al mismo tiempo están entre las buenas familias. Por tanto, el pueblo, entre comillas, sí que tiene una visión de que son una élite explotadora. La propia Teresa Fonseca dice, hubo medidas que ellos hacían para igualar y que el pueblo no las entendió, no entendía que estaban haciendo justicia. Pienso que es esencial entrar en el mundo de la sociología de la amistad y con ella de la enemistad, para ver las relaciones que se tejen en estos pueblos, villas, etc. Otro elemento esencial, el poder religioso. Ahora lo veremos. Estas ideas las he podido sacar a través de la Biblioteca Pública de Évora, el Archivo Distrital y el Archivo de Torre do Tombo. Y vuelvo a la llegada a Évora. Llegan en la primera expedición a Portugal, 1807, 1808, y lo que dicen es que llegaban con muy buenos planos, pero con muy pocos medios los franceses, que entraban de manera relativamente fácil. En este caso con Junot, aquí perdonad que el plano es un alzado de la ciudad. O sea, ellos no solamente cuentan con el plano que se ha hecho muchas veces en el siglo XVIII, sino también con alzados que, aunque sean del siglo XVII, les permite hacerse a la idea perfecta de la ciudad. Como decía, en el caso de Évora, que estamos, pues primero se aceptan a los franceses, después, como están tomando toda serie de alimentos, de comida, etc., el pueblo pide levantarse, se levantan gracias a Moretti y ahí se da una desestructuración de las clases sociales. En el sentido antiguo hay una crítica muy fuerte a cómo se está acabando con las jerarquías, pero se vuelve a poner la imagen del rey y esto ya une a todo el pueblo. Hay incluso lágrimas que quedarán para la eternidad, en una serie de relatorios que se hacen criticando. Y a raíz de que Évora, igual que Béja, etcétera, se unan a los españoles para levantarse contra los franceses,
los franceses van a hacer un saque de Évora muy fuerte, de 3 días, y es en este saque donde hay un cambio de poder, etcétera, muy fuerte, y se arrastran las dos figuras que veremos ahora. Y meto yo un mapa ya del tema eclesiástico, con mapa de la provincia eclesiástica de Évora. Pienso que esa faceta del mundo más vinculado a la edad moderna no se ha estudiado suficiente en este caso, no se ha llamado la atención, se ha llamado más la atención a los elementos de la modernidad, como son estos nuevos oficios que pretendían elevar la meritocracia. ¿Por qué es importante el elemento religioso? Pues como en España muchas veces también se asaltan los conventos, etcétera, las figuras religiosas, por el oro que se pudiera sacar, que luego muchas veces se vende en los mercados, se expolia y se vende en el mercado de la zona, y la gente compra las figuras sagradas para luego volverlas a regalar a la catedral. Hay un cambio muy interesante simbólico. Y luego he visto que los desembargadores y jueces de fora, hay muchos que son de la Orden de Cristo, o sea, representan el mérito, pero todos están un poco asociados a los poderes del mundo antiguo. Ya en estas dos figuras que me centro y que son esenciales en Évora, Fray Manuel do Cenáculo, porque luego dio lugar a la Biblioteca Pública de Évora, toda su riquísima colección, es el caso de una persona arrastrada, pero que se salva. ¿Por qué? Porque por las redes que tejió previamente, o sea, por el sistema de antiguo régimen. Cuando es arrastrado en Bella, teóricamente se lo llevan, según él dice, desde Évora hasta Bella andando, porque le dijeron, te llevamos vivo o muerto. Y entonces, pero él tenía 80 años, o sea, es muy improbable, le llevarían pues, en mula, lo que fuera. Pero él dice, todos me atacaban, me insultaban, me escupía, aquellos a los que yo protegí, yo había, dice, aldeán, había colocado a todo el mundo, y eso es precisamente lo que le salva. Yo he consultado las cartas. Bueno, hay todo tipo de peticiones de apoyo, de favores, que al mismo tiempo que usted tiene que cuidar a sus ovejas, usted es un buen pastor, es grandísimo pastor, pero esa parte, digo, este hombre estaba todo el día repartiendo cargos, haciendo favores, o sea, está perfectamente insertado en el mundo del antiguo régimen, que luego es el que le salva. El padrinazgo, etcétera. Y aquí entra de nuevo el mapa que hemos visto religioso. Fue obispo de Bella y luego es obispo cuando le arrastran, es obispo de Évora. Pero ojo, donde se le arrastra, donde se le calumnia, es en el sitio donde fue obispo anteriormente. Y ya, para ir terminando, el caso de José Paulo Teixeira de Carballo va cambiando de nombre. Encuentro documentos en que cambia de nombre desde que él es joven hasta que luego su vida, 5 minutos, yo creo que 4. El cursus honorum es la figura de mérito, que también está vinculado al mundo religioso, al mundo tradicional, perdón, por entrar en la Orden de Cristo, es bacharel, desempeña el cargo de juez de fora en Bella, en Elba, se conoce todo el territorio, se conoce quién tiene el trigo, va repartiendo justicia. Él mismo, cuando vemos, también hace de policía y entonces envía mapas mensuales en los cuales ya está, cuando han venido los franceses, a todos aquellos militares desertores les tiene que detener. O sea, él ya hay gente del pueblo que sin duda le odia porque ha apresado a su primo, aunque él fuera de fuera, perdonad que aquí se ha desestructurado todo, y antes de ser arrastrado y asesinado, hay un primer momento en el que se le pone, dice, se puso en la Porta de Moura, que luego he visto por el testamento de su mujer, que él vivía ahí, se puso un anuncio diciendo, muera el juez de fora. Yo normalmente las referencias que he encontrado son de cultura oral. Esta es escrita. Se puso un cartel en la puerta de su casa diciendo que le tenían que matar y se puso un lacayo vigilante. Y a todo aquel que quería ayudarle, o sea, sí que tenía amigos en el sistema de relaciones, el lacayo le amenazaba. Y luego he encontrado, ya para no extenderme más, he encontrado cómo la mujer, una vez que le arrastran y le asesinan entre a Póvoa de Moura, en un lugar que no se sabe muy bien,
ella denuncia todo el sistema de las personas que le mataron, que eran aquellos que tenían otros oficios importantes. El proveedor de la Cámara de Bella va anunciando, va diciendo todos los nombres y todas las redes sociales de los ahijados, de todo ese mundo que desde la justicia está impidiendo que ella haga la denuncia con las personas que con nombres y apellidos, o sea, esas banderías, mataron a su marido. Y ya, para terminar, última diapositiva, uno de los elementos esenciales para mí es cómo se sobrevive al arrastre. Esta mujer tiene misas a sus arcángeles, a todo, hace referencias al marido, de una forma que es descomunal ya para esa época, y entonces yo entiendo que está intentando salvar ese honor y memoria del marido, que también, por otro lado, también fue ilibado. Y con esto acabo con esta idea del eterno descanso que buscaba la mujer a través de las misas para sus ángeles y arcángeles. Acabo la presentación. Muchísimas gracias.